Buenos días. Dios os bendiga. Yo quisiera compartir esta mañana un entrante. El pastor y hermano Javier os va a dar después la comida fuerte. El entrante que os quiero compartir va en relación a lo que la Biblia dice sobre la comida. Yo sé que aquí somos muy comilones y vivimos en una región donde se come mucho, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de la comida y es lo que quiero compartiros en esta mañana. Dice que la Biblia está llena de historias sobre la comida y una de las cosas que me hacía recordar cuando estuve preparando este entrante que os voy ahora a decir, me acordaba de los momentos en que mis abuelos se reunían en su casa al lado de una ladera, bueno, una cocina de piedra con leña, con fuego, y empezaban en el momento de la comida a hablar de las cosas buenas y malas de la vida. Pero lo que más me llamaba la atención era el gozo y también el lloro que ellos tenían en sus ojos por las cosas buenas y las cosas malas que pasaban en la vida. Y eso siempre me ha tocado y siempre me ha hecho reflexionar que en nuestra vida, a pesar de que hay fallos, a pesar de que hay errores, a pesar de que no todo va a ser color de rosa, tenemos a alguien que probablemente está ahí para ayudarnos en esos momentos difíciles y también en los momentos gozosos de nuestra vida, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Pues como os venía diciendo, voy a hablar un poquito de la simbiología de la comida y voy a nombrar algunos alimentos o comidas que se hacían que aparecen en las historias bíblicas. Tenemos que darnos cuenta que en Primera de Génesis 1:28 Dios le habla a Adán y Eva y dice que lo que iban a comer era de toda hierba que diese semilla y de todo árbol que diese fruto. O sea, que tenían una comida vegetariana. Hoy en día somos omnívoros, o sea, comemos de todo. Todo lo que nos eche. Todo lo que nos eche. Amén. Sí. Bien, pues fijaros, voy a nombrar algunos de estos alimentos y el significado espiritual. Si os hablara de los higos, ¿qué os viene a la mente? La higuera, que Jesús maldijo. Maldijo a la higuera. ¿Sabéis cuál era el símbolo de la higuera? Era Israel, sí, que no había dado sus frutos en su tiempo. Sí. Pues la higuera, los higos aparecen como símbolo, fijaros, de paz y prosperidad. Y como medicina, también como símbolo de nuestra vida espiritual. Las granadas, ¿a quién le gustan las granadas? A mí me encanta. Ya no sé si a vosotros os gusta, pero es uno de mis alimentos favoritos. La primera vez que se nombran las granadas es en el libro de Éxodo. ¿Quién tiene Éxodo 28, 33 al 35? Y en sus hornos harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Amén. Las tradiciones judías sostienen que las 613 semillas de la granada corresponden a las 613 leyes de la Torá. 613 semillas. Yo puedo pensar, pero todas tienen 613 semillas de las granadas. Pues es verdad. Yo nunca me he puesto a contarlas. Podéis hacerlo si queréis un día. Es un poquito difícil. Pero 613 son las que tienen una granada. Y representan las 613 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinai. Amén. El símbolo es símbolo de la concordia y la prosperidad, la granada, ¿vale? El pescado. ¿A quién no le gusta el pescado? Yo. Vivimos en un pueblo donde hay muchos pescadores, ¿verdad? ¿Sabéis lo que simboliza el pescado? Son las almas traídas a Cristo. Sí. Y esto nos habla de la abundancia y el llamado a la mayordomía sabia y a la obediencia a la palabra de Dios. Los dátiles. ¿A quién no le gustan los dátiles? Uy, tengo diabetes. Fijaros, es un símbolo de victoria y de fuerza.
¿Con qué recibieron a Jesús a su entrada a Jerusalén? ¿Os acordáis? Con ramas de palmas datileras. Sí. Y el trigo aparece como un alimento, como una ofrenda a Dios y también simboliza a las personas que son aceptables a Dios. Fijaros que el trigo antiguamente era uno de los alimentos que era más bien para los reyes. Era un alimento especialmente para los reyes. ¿Sabéis lo que comían los más pobres? La cebada. Pero resulta que la cebada tiene mucho más vitaminas que el trigo. Y eso pasaba también en la Edad Media con los reyes, que se atiborraban de comer cerdo y de comer carne, y así les salía el pie de bota. Mientras que los que trabajaban en el campo comían un pan, un poco de aceite y agua. Y eso nunca le ha salido nada. Fijaros la diferencia. No podemos abusar de la Vivían comida. los pobres más que los reyes, más años. Exactamente. Otra de los alimentos es el almendro. En hebreo se dice shaket y quiere decir vigilante, el que está despierto. El árbol que vela, que sabe escuchar. Números 17:8. Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, echando botones y dado flores producidos de almendras maduras. Amén. Amén. Tres cosas había en el arca: el maná, la ley de Moisés y la vara de Aarón. Amén. La miel. Hemos cantado una canción. Tu palabra es más dulce que la miel. Aleluya. La Biblia compara la miel con los beneficios de la sabiduría y el discernimiento. Proverbios 24, 13, 20. Yo. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal dulce a tu paladar. Tal será el conocimiento de la sabiduría a tu alma, si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en mal. Cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Porque Jehová no lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. No te entrometas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la candela de los impíos será apagada. Amén. La menta simboliza la capacidad del ser humano de pensar, de conocer, de recordar y de entender. ¿Alguien puede leer Mateo 23, 23? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Capacidades del ser humano de pensar, de conocer, de recordar y de entender. Tenemos que pensar, conocer y recordar y entender la palabra de Dios en nuestras vidas, para que no nos pase como los fariseos, pensando que tenía la verdad y estaba en la mentira. Otro de los alimentos son las uvas. Y dice Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fijaros, las uvas es un símbolo de alegría, pero también de conocimiento. Y ahora voy a pasar al aceite de oliva. Nos recuerda que debemos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios y su Espíritu. Es un símbolo de paz, de resistencia y de renovación. ¿Sabéis cuánto puede vivir un olivo? 2000 años. Que se dice pronto, 2000 años. Ahora yo quiero haceros una pregunta. ¿Sabéis cuál es la comida
que Dios quiere para nuestras vidas? Lo encontramos en Juan 4:34, donde nuestro Señor Jesucristo dice así: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su palabra. Leamos y reflexionemos en su palabra. Tengamos el hábito de orar. Permitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu, dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Trabajemos no solo por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias por esta tu palabra. Bendícela, Señor. Que tú bendigas grandemente a nuestro pastor Javier y a la palabra que tú has puesto en su corazón. Gracias, porque tú eres siempre bueno para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, gracias, Rocky. Nos has acordado que tenemos que tener todas estas cosas en casa. Cuando comáis uvas, toméis aceite, toméis miel, Amén. acordaros de lo que simbolizan. Amén. Parece, a veces, parecen cosas sin importancia, pero en su simbolismo podemos ver y recordar todas las cosas que Jesús quiso hacer por nosotros. Pero una de las mejores comidas que hay es ese pan del cielo que descendió para que nosotros pudiésemos crecer y nutrirnos cada día, tanto natural como espiritualmente. Amén. Y digo natural como espiritualmente porque realmente Jesucristo debe de ser lo más grande en nuestra vida, debe ser el centro completo de nuestra existencia, de nuestra realidad. A veces creemos que lo espiritual está muy desasociado de lo natural, o muy separado, o muy alejado, y nunca más lejos de la realidad. Aquellos que tenemos conciencia por la nueva vida en Cristo Jesús, nos damos cuenta que la vida espiritual se complementa con nuestra vida natural. Es más, bajo nuestra vida natural, el trasfondo de la vida espiritual tiene un mayor sentido y nos capacita para ver mucho más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Amén. Por eso, qué importante esto. Me vas a tener que dar esa nota porque hay algunas cosas que no tengo en mi casa. Pero bueno, miel tomamos bastante, ¿no? Nosotros también tenemos diabetes. Pero, Pero antes de tener bueno, yo en carne no, diabetes, en me carne no. faltaba la miel. Gloria a Dios. ¿Queréis plenitud en vuestra vida? Amén. Sí. Pues Cristo es nuestra plenitud. Cristo Jesús es nuestra plenitud. ¿Lo creéis? ¿De verdad? ¿Qué te da Cristo? ¿Qué sientes cuando tienes a Cristo Jesús en tu vida? ¿Qué te trae? Todo. Paz, gozo, alegría. ¿Qué más? ¿Cómo? A ver, hablar. Esperanza. ¿Qué más os da? O sea, que la vida en Cristo podríamos decir que nos trae vida nueva, gozo, paz, alegría, abundancia, esperanza, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos sentir a través de nuestra relación con Cristo. Pero también hay una muy importante que es la que generalmente queremos omitir constantemente de nuestra vida. Porque todos aquellos que siguieron a Cristo Jesús, se está acercando la Semana Santa, ¿no? Y muchos hablarán de esto en distintas congregaciones, en distintas predicaciones. Pero me quiero adelantar porque es algo vital y necesario en nuestra vida que lo entendamos, ¿no? Cuando la gente seguía a Cristo a través de todo lo que Él hacía, de milagros, de la paz que traía, de cómo hablaba, de cómo le dejaba a uno su corazón en paz, su vida en paz, cómo la gente era transformada, no solo era sanada su cuerpo, su vista, su cojera, su sordera, sino que después había una paz interior, una paz sobrenatural en sus vidas. Nadie había oído hablar como habían oído hablar a Cristo Jesús, ¿sí o no?
y todo funcionaba como un reloj hasta que, claro, hasta que los políticos de turno y el príncipe de las tinieblas y el plan generalizado de Dios sobre la humanidad se manifestó. Entonces allí es como cuando estamos en un banquete, nadie se acuerda de nada, ¿verdad? Pero cuando estás en un funeral, te acuerdas de todo, ¿sí o no? De hecho, la palabra de Dios dice que es mejor estar en casa de luto que estar en casa de banquete. Y dirás tú, pero ¿cómo es eso? Si a mí me apetece más estar en casa de banquete. Claro que sí, nos apetece estar más en casa de banquete. Lo que está claro es que Cristo Jesús nos aporta un montón de cosas buenas a nuestra vida, cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque el Señor también quiere que sintamos esas cosas y quiere que nos mantengamos alegres, plenos, quiere que realmente estemos gozosos, tengamos esperanza, pero lo quiere a través de todas las circunstancias que nos ocurren en nuestra vida, en nuestra historia. Por eso el camino que después Cristo recorrió desde que lo prendieron, lo azotaron y lo llevaron al Calvario y lo subieron a esa cruz, nadie lo quiere recordar o pasar, ¿no? Porque es un momento traumático para los apóstoles en aquel momento, en aquel tiempo, en aquellos hechos fue un momento traumático. Su maestro iba a ser no solo prendido, sino ajusticiado y muerto. ¿Os podéis imaginar lo que eso suponía para la vida de aquellos que le habían estado siguiendo y que habían estado viendo cosas sobrenaturales, que habían estado comiendo el pan del cielo, ese pan que también nosotros tenemos que tener en nuestro hogar, en nuestra casa, leyendo la palabra de Dios y recordando y trayendo la presencia de Dios a nuestras vidas cada día, ¿no? Sabiendo que Cristo es el centro de nuestra existencia y que no podemos vivir porque quedaríamos anímicos, o sea, moriríamos de inanición espiritual, dejaríamos de comer y dejaríamos de nutrirnos eficientemente. Pero obviamente ese camino que le llaman el camino de la pasión es un camino que también los cristianos tienen que recorrer, y es un camino que Cristo también nos trae a nuestra vida. Por eso que todo lo que habéis dicho anteriormente está basado en este gran final, en este gran hecho, final humano, final de una historia que aparentemente iba a quedar ahí sobre ese madero, ¿verdad? Pero que todos sabemos que no acabó ahí, que no culminó con la muerte del Señor, sino que el Señor a los 3 días resucitó y hasta el día de hoy damos testimonio de este gran hecho en prácticamente todos los lugares del mundo, ¿no? Y se está llegando aún a lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Pues que el paso de la cruz es sumamente necesario, aunque nos cueste creerlo, también es bueno y necesario para ser plenos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de esto? Sin embargo, queremos evitarlo constantemente y queremos ignorarlo. No queremos pasar por ese sufrimiento. No queremos subirnos a ese madero como se subió Jesús, porque significaría morir. Y eso nos produce un cierto temor y un cierto rechazo. Pero la palabra de Dios realmente nos anima en muchos versos a ello, ¿no? Aunque el camino del cristiano implica renuncia a nuestras cosas, a nuestra vida, también implica morir a ellas, ¿no? Y a nuestro yo. Y eso sí que nos hace entrar en una batalla constante, en una pelea dinámica en todos los sentidos, ¿no? Día a día, en nuestras relaciones, en nuestros planes, en nuestras historias, ¿no? En las que podamos estar involucrados, en las que podamos vivir. Pero renunciar a nuestro yo y morir, habla la palabra acerca de que realmente los hijos de Dios debemos de morir. Y no es que queramos suicidarnos, obviamente, no está hablando de eso. Habla de que tenemos que morir a nuestras pretensiones, a nuestros planes, ¿no? Y esto no va a ser un camino de tristeza, al contrario, esto es necesario para que todo lo demás que habéis anunciado, que habéis
dicho realmente lo podamos expresar con todo su calibre y con toda su máxima forma. Y cuando esto no esté, cuando esto no ocurra, cuando no haya motivos de alegría, de gozo y de cualquier cosa que habéis dicho que nos trae paz, esperanza, cuando realmente vengan esas aflicciones a quitarnos todo ese envoltorio de cosas buenas que sabemos que Dios nos trae, recordemos que aún podemos seguir disfrutando de esas cosas aún a pesar de estas aflicciones si realmente estamos dejando vivir a Cristo en nosotros. ¿Entendemos esto? El problema del cristiano hoy en día es que se clava y se desclava de la cruz, se baja y se sube de la cruz constantemente. Creo que lo dije el domingo pasado, hice noción a ello porque realmente tenía pensado compartir esto hoy. Y por eso vamos a ir al Salmo 16, verso 11, donde dice la palabra de Dios de esta manera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Podemos estar en la presencia de Dios continuamente? Pregunto. Sí. Claro que sí. Y podemos estar en la presencia de Dios y que Dios nos muestre esa senda de la vida. Claro que sí, porque este versículo nos habla de esa presencia y nos dice que hay plenitud en ella, que hay plenitud de gozo y que hay delicias a su diestra para siempre. En todo, nos está diciendo que en todo momento, aún en las peores circunstancias, donde el enemigo quiere venir a abrumarnos, quiere venir, ¿verdad?, a que perdamos la confianza en Dios, a que nos desasoseguemos, ¿no?, a que nuestro corazón tiemble, a que nuestra esperanza sea limitada. Tenemos que recordar versos como este, porque el Señor nos mostrará la senda de la vida. Teniendo a Cristo Jesús en nosotros, en nuestra vida, y dejándole obrar en nosotros, ya no somos nosotros, porque nosotros estamos clavados en una cruz. ¿Qué dijo o qué dice la palabra de Dios? Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué es hecho nuevo en Cristo Jesús? La persona que somos ahora, no la vieja, no la antigua. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Tenemos otra forma de pensar, otra forma de hablar, otra forma de caminar hacia adelante. Y aunque el enemigo es bien cierto que quiere que volvamos a la antigua manera de vivir y a la antigua forma de ser, el propósito del Señor es que Él esté constantemente gobernando y dirigiendo nuestra vida. No en vano le llamamos, ¿qué? Señor. ¿Sí o no? ¿Sabéis lo que significa esa palabra, no? ¿O no? Porque ahora se le llama Señor a cualquiera. Pero esa palabra, genuinamente antes y aún ahora, significa que Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Y cuando nosotros le reconocemos como Señor de nuestra vida, obviamente nosotros deberíamos hacer lo que Él dice que hagamos. Y aquí es donde está el conflicto diario en nuestra vida. Por eso la palabra Señor en nuestro corazón y en nuestra mente tiene que cambiar de significado y tiene que pasar a ser algo firme. Y para ello vamos a leer en Lucas capítulo 10, verso 17, cómo los discípulos experimentan un gozo sobrenatural del que hablábamos al estar con Jesús, ¿no? Como el estar con el Maestro, el comer con el Maestro, el ver cosas poderosas con el Maestro. Y la gente a día de hoy en el Evangelio, y sobre todo los evangelistas, la comunidad evangélica siempre fue muy dada a querer estar solo en momentos, en los lugares donde se manifestaba o se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Pero obviamente cometen un error o cometemos un error si es que lo hacemos así. Porque el Espíritu Santo quiere estar en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia en nuestra vida. Cuando se manifiesta de una manera sobrenatural, cuando lo hace con ese silbido apacible o con el trueno, o cuando lo hace en un momento de alegría, de gozo o de desesperación, o cuando realmente estamos pasando verdaderamente pruebas que no podemos llegar a
nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón en ocasiones no puede ni soportar. Y solo lo podremos soportar si realmente Cristo está obrando en nosotros, si estamos nosotros viviendo a través de Él. Quiero que me entendáis, porque la Escritura dice así en Lucas 10:17: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La primera parte de estos versículos nos encanta a todos los pentecostales. Nos gusta. ¿Por qué? Porque parece que nos da autoridad y parece que nos hace superhombres o algo diferentes, ¿no? En ese sentido. Pero la palabra de Dios no se refiere precisamente a eso, se refiere simplemente a que hagamos lo que tenemos que hacer para que la gente sea liberada, no solo para que recibamos cierto gozo. Los discípulos habían experimentado el poder de Dios y habían sido usados para esa manifestación. Pero se habían quedado ahí embelesados, como muchos de nosotros en ocasiones nos quedamos embelesados cuando pasa algo sobrenatural, cuando estamos orando, se cumple esa petición de oración. Tenemos que ir mucho más allá y saber que esto es algo natural para aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo y que este es el deseo de nuestro Dios. Por eso dice: pero no os regocijéis. No nos está diciendo que no nos alegremos en concreto realmente, sino que realmente esa alegría, ese gozo, sea un gozo permanente, sino que no nos alegremos solamente por una cosa puntual o por algo establecido porque algo ha salido bien y que después nos volvamos a deshinchar, sino que realmente entendamos que lo que estamos haciendo es algo que debe de salir de nuestra relación con Cristo Jesús y del poder de Dios a través nuestro. De hecho, no es algo nuestro. Amén. No somos nosotros quienes sanamos, no somos nosotros los que hacemos las cosas. Es el Señor a través de su iglesia, de su pueblo, quien sigue obrando. O sea, que en todo momento nosotros debemos de dar la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, como bien debemos de saber. ¿Sí o no? Porque el mismo Jesús dice que él mismo vio caer a Satanás. Y por eso no es que se alegrara, ni se regocijara, ni nada parecido, ¿no? Por esto le dice a sus discípulos que ellos van a tener autoridad contra los poderes del mal. Y a día de hoy nosotros tenemos que entender esto, que tenemos esa autoridad. Y que si en ocasiones no la usamos o dejamos de tenerla es precisamente por nuestra incredulidad. Y que realmente cuando la usamos con fe, tampoco nos despistemos ni nos vayamos al otro extremo creyendo que somos nosotros o que alguien pueda apretar un botón y manipular a Dios. Lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero yo hoy quiero recordaros algo principal y primordial. Que pase lo que pase en tu vida, los atributos que Dios te da y las cosas que Dios con las que te ha creado y los dones que Dios te ha dado son para siempre y para cualquier circunstancia y cualquier situación. Por eso este verso acaba diciendo que ellos no se regocijaran de que los espíritus se les sujetaban, ¿no? Sino más bien que se regocijaran, y esto también va para nosotros, que nuestros nombres están escritos en los cielos, en ese libro de la vida. Y esto va mucho más allá de cualquier expectativa humana, porque la podemos aplicar en que la verdadera alegría no consiste en las cosas buenas que nos pasan. El verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera satisfacción no se encuentra en algo temporal, momentáneo, circunstancial de nuestra vida, sino que se encuentra en todas las cosas que podemos vivir. Entre ellas el camino de la pasión también, el camino de las dificultades, el camino hasta la cruz, el camino del sufrimiento que el ser humano tiene que soportar a través de las cosas. Por eso que a través de la comunión que tengamos con Dios vamos a tener una certeza más plena, si cabe,
de nuestra vida en Cristo Jesús, la vida eterna. Por eso el camino a la cruz es necesario para ser completos. Lo que acabamos de hacer aquí con el pan y el vino es algo que era lo que os decía al principio, es algo fundamental en nuestras vidas, para que no seamos oidores olvidadizos, para que recordemos lo que esto significó, y no significa otra cosa que una fuente que dio vida a muchísima gente que tenía hambre y sed de Dios, y nosotros estábamos en medio, estábamos entre ellos. Amén. Por eso a día de hoy podemos estar aquí en este lugar y podemos estar escuchando la palabra de Dios y después marcharnos para nuestras casas y tomar las decisiones siguientes de seguir en esta situación y en esta consonancia con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, o simplemente volver a un estado natural sin contar con esta realidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Javier se está enrollando demasiado. Pues realmente no, estoy queriendo decir que la cruz forma parte de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra alegría, de poder estar completos. Por eso las cosas no pasan por casualidad en nuestra vida, ni pasan porque tienen que pasar, sino que pasan porque realmente hay una enseñanza detrás de cada situación y detrás de cada circunstancia en nuestra vida. Por eso en Lucas 9:23 dice: si alguno quiere ir en pos de Jesús, no hace falta que lo busquéis, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día, no una vez a la semana, ni una vez de vez en cuando, ni un domingo cada 3 o 4, sino que cada día, y que le sigamos. ¿Quieres ir en pos de Jesús? Algo que me apasiona de Jesús y algo que me embeleza del Señor es que siempre hablaba con una sinceridad pasmosa, ¿no? Y no le importaba si la persona que estaba escuchando iba a volver a escucharle otro sermón o se iba a ir porque no le iba a escuchar, no le iba a gustar el sermón. Él estaba hablando de palabras de vida eterna. Él estaba hablando para que la gente cambiase, para que la gente fuese, transformase y pudiese recibir de Él, vivir de Él, comer de Él, ¿no? De esas palabras que traían vida eterna, esas palabras que no habían sido escuchadas, ¿no? En una ocasión le mandan a aprender los fariseos, a los guardias le mandan a aprender a Cristo y se quedan embelesados escuchándolo. Y vuelven sin haberle prendido y dice: ¿dónde está Jesús? ¿No? Y le dice: ¿cómo? Es que empezamos a escucharle y es que este hombre no habla palabras normales, naturales, ¿no? Este hombre habla palabras que trascienden, habla palabras de vida eterna, ¿no? Y los fariseos se achinaban, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Que realmente si no dejamos vivir a Cristo en nosotros no podremos vivir sin Cristo. No podremos, como cuando nos vestimos, coger un traje y ponemos uno, mañana ponemos otro, ¿no? Cristo tiene que estar continuamente en nuestra vida, porque por gracia o desgracia la vida del ser humano y la vida del hombre ha sido hecha de esta manera, y Dios nos revelará todas las cosas en su momento y veremos cómo hemos sido conocidos en el día de todos los tiempos, cuando nos presentemos delante de Él. Pero las promesas que Él nos marca o nos manda o nos hace ver y leer en su palabra, nos recuerdan que realmente Él tiene que ser el centro de nuestra historia. Él tiene que ser el que realmente le dé vida a este nuevo hombre que tenemos, a este nuevo hombre que somos, a esta nueva criatura, a lo que ha hecho Él realmente en nosotros. Si queremos hacer nosotros o parecernos a Cristo sin su ayuda, obviamente eso acabará en una copia postiza de algo que no dará ningún resultado, que solo te llevará a cosas religiosas y que te llevará a la frustración también, porque cuando vengan los días malos en cuales digas no tengo contentamiento ninguno, que vendrán y vienen, sobre todo a partir ya de los 40 para arriba, es una realidad.
aún estando en Cristo Jesús, esos días vienen. Pero si estamos en Él y Él obrando en nosotros y nosotros dejándole obrar en nosotros, podremos entender todas las cosas, y aún en esos momentos entenderemos de que forman parte de nuestro crecimiento y de nuestra victoria plena hasta el último día de nuestras vidas. Por eso el camino a la cruz es necesario, sumamente necesario, para estar completos en Cristo. Todo lo que hemos dicho antes, el gozo, la paz, la alegría, no sé, lo que nos pueda traer el Señor a través de su presencia, no significa ausencia de sufrimiento. Esto es lo que quiero deciros, y quiero que guardéis esta frase en vuestro corazón. El gozo en Cristo, la paz en Cristo y todo lo demás que habéis dicho no significa ausencia de sufrimiento en nuestras vidas. Y la gente se engaña con los evangelios descafeinados y lights, porque quieren solamente milagros, quieren solamente momentos álgidos donde sus emociones y donde sus sentidos se desboquen. Y en ocasiones podemos entrar en ese tipo de caminos y en ese tipo de cosas que suceden cuando uno está buscando y cuando uno se deja en los brazos del Señor y se goza en la presencia de Cristo. Puedes llenarte de todas estas cosas, pero no son las que te sostendrán en sí mismo. Son momentos que podrás recibir y que te son beneficiosos para tu vida en el Señor, porque por ti mismo puedes comprender y sentir, después de 2000 años y pico de haber crucificado a Cristo Jesús en la cruz, los romanos, y al tercer día resucitar. Hoy podemos seguir no solo sintiendo, sino viendo la manifestación de Cristo en la conversión y en la transformación de las personas. Pero no solo por gozo, por la paz, por el amor, por lo que podamos sentir de bueno en nuestras vidas, sino también a través de ese sufrimiento, sin el que no podríamos tener una victoria completa. Y cuando hablo de victoria completa, hablo de estar firmes. Por eso la Escritura dice: el que crea estar firme, mire que no caiga, porque es completamente costoso, a veces es sumamente desgastante estar firme. La vida está completamente queriéndonos derribar, si no es por una enfermedad, es por una situación con un familiar, si no es por una situación con un familiar, es por la economía, si no es por la economía, es por terceros, por familiares, por amigos, por conocidos, por tu persona misma, ¿verdad? Porque entra en una lucha interior, interna, con sus cosas, con lo que crees que podías ser y no fuiste, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que nos pasan por la mente y por nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos lleva a que este camino en la cruz es importante para nuestras vidas, porque aquí podremos comprender que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Cristo ha hecho ya en nosotros. O sea, que para poder amar a los demás, obviamente tienes que amarte a ti mismo, pero no desmesuradamente, no haciéndote un narcisista o algo parecido, ¿no? Sino comprendiendo que el amor de Dios se derramó en tu vida, y esto hace posible que hoy puedas estar peleando contra cualquier gigante que venga a querer quitarte lo que Dios te ha dado, a querer derribar lo que Dios ha edificado. ¿Entiendes esto? Tienes que entender esto, porque es necesario de que entiendas de que todo lo que el Señor nos da, nos lo da también a través de esa parte que queremos rehusar, que queremos olvidar, que queremos esquivar, digámoslo así. Es el sufrimiento, se llama sufrimiento en todas sus formas. Amén. Por eso la cruz es parte de nuestro llamado. Si no te lo dijeron al principio de haber creído en Cristo, te lo digo hoy yo. La cruz es parte de ese gran llamado, porque a través de ella somos cambiados también, somos transformados y vamos de victoria en victoria también. ¿Y sabéis por qué? Porque Jesús no quedó clavado en esa cruz. ¿Entendemos esto? Él no
nos dio vida y nos la da en abundancia porque Él resucitó. Y son los testimonios de aquellos que lo vieron y de aquellos que testifican de eso. Y la palabra de Dios que nos habla de ello, podemos entender y podemos creer. De hecho, nuestra fe se basa en esta realidad. Y si no creemos esto, no creemos en nada, obviamente. Por eso, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Hebreos 5:7-10 dice que el mismo Jesús nos enseña esto y nos hace aprender en obediencia lo que Él también padeció. Dice Hebreos capítulo 5, verso del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, escúchame bien, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué pasa? Que aún sin padecer no queremos obedecer. Imaginaros padeciendo. ¿Entendemos esto? O sea, aún cuando lo pasamos bien y cuando Dios nos aporta todo ese gozo, paz, tal cual, esto y lo otro que queremos y que deseamos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Aún nos cuesta obedecer al Señor. Imaginaros cuando pasamos por situaciones graves, difíciles, que nos afligen, que nos turban, perturban, etcétera, o que lo intentan por lo menos. Es ahí cuando realmente dice la palabra de Dios que Él aprendió la obediencia, aunque era hijo. ¿Tú te consideras hijo de Dios? Si nos consideramos hijos de Dios, tenemos que saber que el sufrimiento y que cualquier cosa que realmente nos cause dolor, nos va a enseñar a obedecer al Señor y nos va a enseñar a esperar en Él. Porque la Escritura sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, porque cuando aprendemos cosas en el Señor, vamos cambiando, vamos siendo perfeccionados hasta la estatura de ese varón perfecto del que hablamos siempre. ¿Sí o no? Y la Escritura dice, y habiendo sido perfeccionados, dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, que si el Señor no hubiera obedecido en esos momentos, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pero Él obedeció. Y dice que no solo aprendió a sufrir, sino que aprendió esa obediencia. ¿Para qué? Para ser perfeccionado. Para que nosotros viéramos en Él algo poderoso y maravilloso que nos hiciera superhombres y supermujeres en el sentido de podernos enfrentar con cualquier cosa, cualquier situación y confiar plenamente en el Señor, porque vino a ser autor, dice la Escritura, de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, para los que no le obedecen, no es simplemente una muletilla, un comodín para echar el día a día, para vivir, digamos, aferrados a una mentira más que nosotros deseamos creernos, pero que al fin y al cabo no deja de ser una mentira. Ni que decir tiene de que esto no debe de ser así, porque realmente nosotros queremos obedecer al Señor para ser perfeccionados y para que esa eterna salvación obre en nuestra vida, porque realmente nuestro anhelo es obedecer al Señor. Sabemos que vamos a cometer errores, sabemos que vamos a seguir siendo transformados y cambiados, o sea que todas esas asperezas y todas esas cosas raras y malas aún que quedan en nosotros a consecuencia del pecado, tienen que ser quitadas de nosotros, tienen que ser cambiadas, purificadas, renovadas, ¿no? Por eso dice que crecemos a la estatura de ese varón perfecto, o sea, no hemos crecido ya. Vamos en camino de perfección, de crecimiento. El cambio ha sido manifiesto, la presencia de Dios ha sido completada en nuestra vida cuando la aceptamos, pero ahora toca la poda, el cuidado y el fortalecimiento de nuestra fe. Y eso es diario, pero no diario
por nuestras fuerzas y conteniendo en nosotros sin tener la capacidad, la sabiduría y la fuerza necesaria, sino dejando que Cristo realmente sea quien nos motive a ello. Y no puede ser de otra manera que no sea obedeciendo lo que Él nos ha enseñado. Para eso se hizo hombre. Si no se hubiera quedado en el cielo, no hubiera hecho falta que el Hijo bajara. Pero el Hijo bajó para enseñarnos que viviendo como un ser humano podemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Podemos estar por encima de todas las circunstancias, las buenas y las no tan buenas, aquellas que queremos, como dije antes, esquivar. Por eso estos versos acaban de esta manera. Y fue declarado por Dios, dice, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado para nosotros el sacerdote ejemplar, el no corrupto, el que no se iba a corromper. Todos conocemos la historia de Israel y todos conocemos que hubo dentro del pueblo de Israel sacerdotes que se corrompieron. Como hay dentro del pueblo de Dios y dentro del rebaño, de su rebaño, ¿verdad? Ovejas y cabritas, las cuales el Señor separará en el día, ¿verdad?, del juicio. Los pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Sí o no? Pero a unos dirá, venid a mí, benditos de vuestro Padre. Hay algo que este verso dice en este último pasaje, que fue declarado por Dios. O sea, por si teníamos alguna duda, el Señor Jesús es el que nos puede enseñar cómo poder no solo soportar las cosas malas y el sufrimiento, sino cómo estar por encima de él. O sea, cómo superarlo, cómo vencerlo, cómo estar constantemente en una posición de autoridad sobre cualquier circunstancia en nuestra vida. Porque así tiene que ser. Y así veremos su gloria. El sufrimiento en Cristo no es en vano. Y ahí es donde quiero que lo entiendas perfectamente. Todo lo que puedas sufrir estando en Jesús, estando en Dios, estando en Cristo, no es en vano. Afina bien tus sentidos, agudiza bien tus sentidos, y cuando estés pasando por estas situaciones es verdaderamente donde realmente tienes que poner tu fe en práctica. Es donde realmente tienes que confiar en aquel que te llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, y te llamó a su luz para que veas, amén, lo que Él es capaz de hacer, lo que Él puede hacer. Por eso lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y lo puede ser para ti también si lo buscas de esta manera. ¿Quieres madurar? No hay otra forma de madurar que no sea pasando por sufrimientos. ¿Quieres realmente tener una comunión verdaderamente buena, genuina y profunda para con tu Señor? Uno solo, amén. Amén. Yo sé que queremos, pero lo que no queremos es lo otro, sufrir. Pues no podremos tener una comunión profunda y sincera si no pasamos por ciertos sufrimientos. Y no es que el Señor quiera que pasemos por esos sufrimientos, sino nos quiere hacer ver que la vida nos hace pasar por esos sufrimientos, y que el ser libres y que el poder pensar libremente y poder decidir si acercarnos al Señor o no, o tomar esto o tomar lo otro, o vivir de una manera o vivir de la otra, tiene un coste, y el coste de nuestra libertad no es otro que realmente que cualquier circunstancia que nos pueda ocurrir, nosotros podamos estar por encima de ella en plena victoria. O sea que si sufrimos en Cristo Jesús no va a ser en vano. Aprenderemos cosas poderosas que no podríamos aprender de otra manera. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Nos purificará, nos hará madurar, nos hará crecer y nos va a llevar a una comunión más genuina y más profunda con Él. ¿Quieres todo este paquete o no?
¿O solo quieres quedarte en lo del principio? Gozo, paz, alegría. Nadie dijo sufrimiento. Es que nos habrán vendido a un Jesús diferente al que pone la Biblia. Yo sé que el ser humano es capaz de hacer de todo para que alguien se siente en una silla dentro de un local. Y lo estamos viendo, ¿no? En internet tenéis vídeos de todas las clases y colores para ver las barbaridades que se hacen en un lugar. Mientras los verdaderos hijos de Dios están muriendo en lugares donde están siendo perseguidos, donde están siendo encarcelados, etcétera, etcétera. Mientras otros podemos estar bailando y gozándonos en lugares hasta tan pequeños y tan sencillos como estos. Solamente por eso debemos de darle gracias a Dios. De que tiene otros hermanos en primera fila y nosotros quizás estemos en retaguardia. No todos obviamente podemos estar en el mismo sitio, pero si estamos en un lugar que quizás es más privilegiado que el que tiene otro hermano en otro lugar, por favor, acuérdate de que cualquier sufrimiento que estés pasando o pases, quizás esté muy, muy, muy lejos del sufrimiento que puedan estar pasando otros hermanos tuyos en la fe, en países donde los encarcelan, donde los persiguen y los matan. Sencillamente por predicar el Evangelio, como hicieron con Jesús, como hizo Jesús. Y lo hacen ¿por qué? ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros también? Porque sabemos que nuestra vida va a trascender a lo eterno, que va a trascender a lo terrenal, que va a traspasar esa barrera que aún nosotros no somos capaces de canalizar completamente en nuestra mente. Por eso nunca dejes de dar gracias a Dios por cualquier situación que ocurra en tu vida, porque la pasión y la cruz que tú también tienes que pasar por ser cristiano, por ser hijo de Dios, te llevan a una victoria plena y total, te llevan a una gloria indescriptible. Y sí, digo indescriptible porque es la que precede a ese sufrimiento, a esa cruz. Hermanos, el ministerio de Jesús fue el peor ministerio de todos los ministerios que cualquier hombre pudiera tener como ministerio. Y lo digo porque llegando a la cruz, sus discípulos se dispersaron. Su movimiento parecía haberse terminado. Todo lo que enseñó parecía haber quedado en saco roto. Todos aquellos que habían estado con él y habían sido sanados delante de la cruz no quedaba nadie, solo un discípulo llorando al lado de la madre de aquel que lo había traído a este mundo. Parece que el ministerio de Jesús haya sido el más caótico de todos los ministerios, No solo aquel pastorcito que tiene 4, 5, 20, 10 ovejas, aquel que lucha cada día por tener una puerta abierta para que alguien se pueda reunir. Olvídate. El peor ministerio fue el del Señor, el más ineficaz, digámoslo así, o aparentemente eso parecía. Pero todos sabemos lo que significa a día de hoy el ministerio de Jesús, ¿sí o no? Pero si tú y yo estuviéramos allí y fuésemos perseguidos el día antes de que Jesús muriera por causa de Cristo Jesús y como discípulos de él hubiéramos escapado, estaríamos hoy avergonzándonos mientras Jesús estaría siendo clavado. ¿Sí o no? Lo hicieron los que estuvieron a su lado, los que comieron con él, sí, los de la última cena. Hasta Judas no pudo aguantar tanta traición y tanto dolor en su corazón que va y en vez de recapacitar y hacer lo correcto se suicida. Lo llama la Biblia el hijo de perdición. La pasión y la cruz preceden a esa gloria poderosa y maravillosa que anhelas, que sí, que también tiene ese gozo verdadero y completo, esa alegría, esa paz que no te puede dar tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Las cosas materiales son cosas que solo tienen un tiempo de duración, tienen obsolescencia programada, nos sirven como aquel electrodoméstico que compras y que dentro de unos años se estropea y tienes que volver a comprar otro. Pero Jesús no es así.
Él permanece si le abres tu corazón y si le has abierto tu corazón para siempre y en todas las circunstancias en tu vida, obrando en ti. No tienes tú que hacer más nada que dejarle obrar en ti, porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Quieres creer esto? Vamos a acabar con unos versos. Juan, capítulo 12, 24. Por eso sin cruz no hay resurrección. Si Cristo no muriera, no pudiera haber resucitado, no nos pudiera haber dado testimonio y no pudiera traer ese avivamiento tan poderoso que trajo después de su muerte. El gozo verdadero es completo, con esa parte también. Y cuando pasamos por ese proceso de morir a nuestro yo, a nuestro cuerpo y resucitar en Él, estamos completando el camino que nos toca vivir en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 12, 24. Fue lo que dije, ¿no? Sí. Sí. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Eso nos habla automáticamente de que lo que hemos dejado en manos del Señor desaparece total y plenamente. O sea, el grano de trigo cae a tierra y muere, quiere decir que deja de ser un grano de trigo, ya no se va a aparecer en nada él. Cuando eso germine, se hará una planta y tú puedes desenterrar la planta, que solo vas a ver raíces, pero no vas a ver el grano de trigo que has dejado. Ahí desaparece completamente del plano, ¿sí o no? Y esa planta pasa a ser una planta grande que dará espigas, y esas espigas llevarán muchísimos granos de ese pequeño trigo, de ese pequeño grano de trigo que has plantado en tierra. Esta es la alegoría, digamos, esto es lo que nos está enseñando esto. O sea, debemos morir definitivamente. Mira, yo estoy harto de ser Javier, el mismo que era. Estoy harto de seguirle dando la lata al Señor, y yo quiero que sea Dios, quiero que sea Jesús mismo quien haga su obra en mí. Por eso voy a coger un versículo paralelo, que es Hebreos 12, verso 2-3, que dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y ahora dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, que tú cuando consideras todo lo que pasó Jesús y miras para lo que tú estás pasando, entonces ¡pum!, recibes el fogonazo y dices, oye, pero si todo lo que pasó el maestro no es comparable a lo que yo estoy pasando, y él venció, y él no solo me dio vida a mí, sino que se la está dando a millones y millones de personas a lo alto y ancho de la tierra. Podíamos estar días, meses, años oyendo hablar de testimonios, de transformaciones, de cambios, de las personas que Cristo levantó después de su resurrección. Hasta este día, hasta este año, hasta este momento. ¿Sí o no? ¿Por qué vamos a ahondar y nos tendrá que importar tanto lo que nosotros podamos pasar desafortunadamente en momentos de aflicción? Al contrario, esto nos recordará lo que el Señor sufrió, lo que el Señor padeció, para que recobremos, como dice la Escritura, para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar, porque cuando desmayas es cuando te rindes plenamente, y si te rindes, acabas vencido, acabas sin recursos. O sea, Cristo Jesús no te ha servido absolutamente para nada. Por eso, de la misma manera, los creyentes esperan esta gloria después de pasar cualquier obstáculo, cualquier sufrimiento, o debemos esperarla. Pero para eso debemos de estar despiertos. Primera de Pedro 5, 10, 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca. Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Es que, claro, a mí padecer 10 minutos, media hora, un día, un mes o un año me parece una barbaridad de tiempo. ¿Sí o no? ¿O me parece a mí solo? Pues no es nada.
¿Qué es un año en la vida de un hombre? ¿Qué es un año? Un día, 2, una hora. ¿Qué es? Un mes. ¿Qué son? ¿Qué es un tiempo en la vida del ser humano? No es nada comparado con lo que viviremos al lado del Señor por la eternidad. Por eso, sigue perseverando. Sigue enraizando tu vida para tener una victoria plena y completa. Porque la verdadera victoria en Cristo Jesús no solo es el gozo presente que Él nos da, sino la promesa de su gloria futura también, que no son palabras aisladas, sino que son palabras que pasan a través de todo el desarrollo de nuestra vida, de todas las emociones, de todos los sentimientos, de todas las cosas que ocurren en nuestra realidad. Confórmate con lo que eres y ahora mírate a ti mismo como algo especial. Y no porque te diga yo que eres especial, sino porque el Señor te ha hecho especial. Y tu historia es especial. No, es que solo aquel famoso, aquel tal, aquel cual, aquel que tiene mucho, aquel que tiene todo, aquel que no sé qué, aquel que nació como una estrella, que es tan guapo y tan guapa, aquel que, no sé, en aquellas cosas que nos podamos fijar. Olvidaros de todo esto, todo eso es vanidad de vanidades. Eres especial y eres algo hermoso que en manos de Cristo Jesús puede ser potencialmente valiosísimo para muchísimas personas que te rodean. Por eso, mi única conclusión es que el gozo en Cristo es real y que todo lo que habéis dicho antes es muy positivo. Pero sin el sufrimiento no experimentarás plenamente lo que Cristo tiene para ti. Sin la cruz no lo podrás experimentar. Sin la pasión y el sufrimiento que tendrá que venir tarde o temprano para todos los seres humanos, no podremos presentarnos delante de Dios como Él quiere que lo hagamos. Amén. O sea que ese proceso será un proceso que nos llevará toda la vida. Pero durante todo ese proceso, ¿sabéis una cosa? Podremos vivir una vida plena y abundante. ¿Lo crees? Si lo crees en tu corazón, vas a tener autoridad sobre muchísimas cosas en tu vida que vengan. Tanto sean buenas, gozosas, alegres y cosas que te den paz, como todas aquellas cosas que vienen a querer perturbarnos y a querer afligirnos. Si realmente aceptamos el Calvario, aceptamos la cruz, aceptamos la pasión de Cristo, aceptamos ese sufrimiento que de hecho el Señor nos habló: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solo nos dice que confiemos, pero confiad. Os estoy diciendo la verdad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando te pase lo que te pase, acuérdate de lo que tu Señor Jesús te dijo. Y acuérdate de que quien eres ya no eres. ¿Qué? ¿Quién eres ahora? Ya no es el que era antes. Ahora eres una persona diferente, porque estás dejando obrar a Cristo en tu vida. Estás dejando que Cristo cambie tu corazón, tu mente y todo aquello aún que sabes que queda por cambiar. Amén. Y estás en ello, el Señor lo sabe. Estás en ello. Y estamos en ello, tú y yo. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor, Dios, clamamos a ti y nos postramos delante de ti, Señor. Porque sabemos que sin ti no somos nada, oh Dios. Oh Dios, sabemos que nuestra plenitud, Señor, la plenitud de nuestra vida, Señor, en ti, solo se puede completar a través de ese camino hacia la cruz y en esa cruz mismo, Señor Dios, que representa todo lo que puede afligirnos y todo lo que podamos pasar que queremos evitar a toda costa. Pero, mi Señor, sabemos que no debemos pelear contra eso, sino que debemos encomendarnos a ti cuando estemos pasando por esos caminos, por esas rutas al Calvario, Señor Dios, donde tú diste tu vida por nosotros.
sufriste por todos los pecados del mundo, Señor, de toda la humanidad, después de haber sido escupido, oh Dios, de haber sido azotado, de haberte, Señor Dios, golpeado cruelmente, Señor, como lo hicieron. A pesar de que no hiciste nada absolutamente sino hacer el bien, constantemente, sanar, hablar de paz, de amor, Señor, advertir con palabras eternas, Señor, de que la gente tomara la decisión oportuna y correcta, Señor, para que pudiera tener una vida plena. Nosotros lo hicimos y queremos seguir en este camino. Por eso, Padre, te doy gracias por mis hermanos en este día, por los que no han podido estar aquí por la razón que sea. Bendícenos, cuídanos y añade cada día a los que han de ser salvos a este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.